Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te ponemos a tu siervo José Álvarez y te pedimos que este mensaje que salga de la boca de él sea solamente para el corazón más necesitado, Señor, para ese corazón que te pide conocer más de ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas con estas familias que se encuentran aquí, estos matrimonios, estos hijos, padres, porque es el momento de aprender más de lo que existe ya en mi corazón. Es el momento de recibir lo que siempre yo he tenido en mi alma. Te pedimos en tus manos que a través de ese mensaje que unjas a José, te lo pedimos en tu bendito nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están? Amén. Ok. Bueno, quiero empezar a predicar, ¿está bien? Voy a empezar en el libro del Génesis. ¿Quién trajo su Biblia hoy? ¿Quién no tiene Biblia? Ok, todos tenemos una en la casa, ¿sí o no? A veces voy a hogares y cuando llegas tiene una Biblia grandísima. ¿Han mirado esas Biblias grandes? Que están casi más como, pesan hasta varias libras, te la pasan, pero siempre están empolvadas, ¿sí o no? Como que nunca la han leído, pero deberíamos de tener, ¿cómo? Alzadas, exactamente. Y pues gracias a Dios, yo no sé su familia, pero yo sé que mis abuelos en lo personal no sabían leer. Mi papá y mi mamá mi papá solo fue a la escuela hasta el 3er grado porque tuvo que trabajar en un rancho allá en Jalisco, y mi mamá solo al 6º grado por lo mismo, por el trabajo. Pero gracias a Dios los dos se hicieron predicadores. Mi papá falleció en el año 99 y pues aquí estoy yo, gracias al esfuerzo que ellos hicieron. Me enseñaron que ellos eran predicadores y pues la primera vez que di testimonio ahí en la parroquia, después de salir del alcohol y de las drogas, pues Dios me usó fuertemente ese día y como que era a la muestra de que iba yo a predicar la palabra, amén. Entonces cada uno de nosotros tenemos un llamado, ¿sí o no? Pero antes de ir a ese llamado, primero nos da su presencia, ¿sí o no? Que esté con nosotros. Antes de mandarte, te llena, amén. Pero para empezar este tema sobre estar llenos del Espíritu Santo, vamos a empezar en la Torre de Babel, siguiendo el tema de la sanación interior, amén, porque de eso se trata este retiro. Y esta historia es la Torre de Babel. Dice así: todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Al emigrar los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la región de Sinear y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. El ladrillo reemplazó la piedra y el alquitrán les servía de mezcla. Lo más importante que deberían de ver de este tema, de lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, es que tenían el mismo lenguaje todos, ¿sí o no? No era como cuando a veces yo entro en lugares y la gente no sabe lo que soy, ¿sí o no? Dice, ves una persona que es mexicana y me mira, y luego le hablaré y me dice, empieza a hablarme como en un inglés mocho, y luego yo le sigo la corriente y le digo, oh yes ma'am, I'll take a taco and give me a burrito and a soda and you like anything else, me dice. Y luego ya después entra alguien que conozco y le empieza a hablar español y dice, hey, ¿por qué no me dijiste que hablabas
español. Pues tú me hablaste en inglés. Eso yo te hablé en inglés. Si hubieras hablado en español, te hubiera hablado en español. Ya eso es así. Juego con ellos un poco. Entonces todos hablaban el mismo idioma aquí. Y dice que empezaron a construir algo. ¿Por qué? Porque se podían, ¿qué? Comunicar, ¿sí o no? Entonces era más fácil. Porque todos hablaban el mismo idioma. Y dice, después dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando. Y dijo Yahvé, veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora que consigan todo lo que propongan. Pues bien, bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, de modo que no se entienden los unos a los otros. Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y desde allí los dispersó Yahvé por toda la tierra. Esta es palabra de Dios. Amén. ¿Qué era el plan de hacer esta torre? ¿Por qué estaban haciendo esta torre? Dice la palabra de Dios, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, así nos haremos famosos, Señor, para que nos conozcan, para que la gente diga Él es alguien importante, para que la gente diga mi nombre, para que pidan mi autógrafo, para que digan este construyó la ciudad, ¿sí o no? Y muchas veces en este mundo queremos hacer un Dios sin Dios, ¿sí o no? Queremos construir un hogar sin Dios, ¿y qué es lo que pasa? Se cae todo para abajo, ¿sí o no? Porque el centro, el que hace un hogar, no es la pareja, no es el amor de la pareja, sino el Dios que está adentro de allí, ¿amén? Sin Dios se derrumba todo, ¿sí o no? Sin Dios se destruyen los matrimonios. Sin Dios se destruyen muchas veces compañías, ¿sí o no? Porque, bueno, les comento un poco que antes mi equipo favorito, los Lakers, tenían dos jugadores, los dos mejores jugadores en el mismo equipo, pero los dos querían ser el número uno. Se llamaban Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Los dos querían ser el número uno, que yo quiero la pelota y yo quiero la pelota y yo soy mejor que este, y los dos eran buenos. Pero como estaba allí el ego y el yo soy más importante, bien de repente se terminó eso. Uno fue para otro equipo. Pasa todos los días, ¿sí o no? Porque cuando el enfoque es la fama, el yo, el ego, muchas veces el ego destruye, ¿sí o no? El ego destruye hogares, el ego destruye compañías. Recuerdo escuchar a un predicador que habló de su papá alcohólico, que su pobre mamá, el papá ya no le daba nada, todo el dinero lo usaba para tomar alcohol. Dice que la mamá empezó a vender cosas y empezó a juntar dinero, y este señor, su esposo, le robaba todo el dinero y ella quedó en la miseria. Me dio tanta tristeza cuando escuché esa historia. Y aquí estaban construyendo una torre para hacerse famosos. Querían alcanzar a Dios sin Dios. Por eso Jesucristo, cuando vino al mundo, había algo que se llamaba la religión, ¿sí o no? La religión de Moisés, el judaísmo, el apegarse a todas estas leyes. Ellos creían que con sus obras, apegándose y haciéndolo todo correcto, iban a alcanzar a Dios. Pero ¿qué hicieron usando esa misma ley? Usaron esa ley para crucificar a Dios hecho hombre que vino con ellos, ¿sí o no? Lo odiaban porque dijo, yo soy el cumplimiento de la ley. Y aquí dice que Dios dispersó a esta gente, y bien de repente ellos se juntaron en otros lugares y empezaron a hablar diferentes idiomas, porque los modos de Dios, esto es muy interesante. Pues, ¿cómo conozco a Dios? Me deposito, me rindo a Él y dejo que guíe mi vida. Pero en
entonces eso es la confianza, eso se llama confianza, eso ya se llama fe. Y muchas veces no queremos hacer eso, ¿sí o no? Dios, mira, te doy esta área de mi vida, pero los amigos no. Dios, no, mis amigos, ya tengo años con él. Y Dios diciéndote, pero mira, estos amigos viven por la fama de ser tomadores y jugadores y van a destruirte y tu hogar junto contigo, pero no los queremos dejar. Yo recuerdo el día que mi mamá me retó. Yo ya había conocido al Señor y todavía andaba con mis amigos del barrio. Ya no tomaba. Nomás iba mientras ellos fumaban, lo pasaban y ya saben que había conocido a Dios, entonces brincaba el cigarro encima de mí, el cigarro de marihuana. Yo nomás lo miraba y a veces hasta me persinaba. Pero llegó un momento donde mi mamá miró, llegué a la casa ese día y dijo, mire que llegaste con ellos, andas en el camino de Dios y andas con ellos todavía. Y me retó, como que Dios me habló por medio de ella y me dijo, tienes que hacer una decisión. Y yo dejé esos amigos que vivían por la fama del mundo y Dios empezó a darme nuevos amigos, ¿sí o no? Porque tenemos que rendirnos. A mí me da mucha tristeza. Yo predico en los grupos de jóvenes en Los Ángeles. Muchas veces 3, 4 veces a la semana, la mayoría de fines de semana en diferentes retiros de jóvenes. Y llega el muchacho y me dice, wow, me gustó tu predicación, yo también soy servidor y seguidor de Cristo. Estás en Facebook, te puedo agregar. Y luego me agrega y luego miro al hermano, el que traía la Biblia, el que dice que es servidor del grupo. Empiezo a mirar sus fotos y allí con una cerveza en la mano. En otra foto, sin camisa, tratando de lucir su cuerpo. Y yo digo, vale. Y luego miro otras fotos y veo, ¿será este servidor de Dios? Yo me pregunto, porque uno busca la fama del mundo o busca a Dios, ¿sí o no? Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Comprender a Dios es difícil. Tú dices, bueno, José, tú como predicador ya conoces a Dios y sabes quién es y todo esto, y todo es fácil para ti, ¿verdad? No, todavía voy conociendo más y más a mi maestro, todavía lo voy conociendo, todavía voy descubriendo cosas de él. Qué bonito que no nos revela todo, ¿sí o no? Y es más, no vamos a conocer todo hasta que lleguemos allá en el cielo y le hagamos preguntas, lo miremos cara a cara. Es más, San Pablo dice, ahorita lo miramos de una forma parcial, pero allá en el cielo lo miraremos como es, ¿sí o no? Le vamos a hacer preguntas. Jesús, ¿recuerdas esa novia que tanto quería y que me dejó bien de repente? ¿Por qué pasó eso? Y él va a decir, José, porque sabes que ella no te iba a ayudar en el camino y te la tuve que quitar. Y luego yo le voy a decir, gracias Jesús, aquí en la tierra sufrí mucho con ella, lloré noches y escuchaba canciones tristes y tomaba licor y decía, nunca la iba a poder superar. La mía se llamaba Jessica. Ay, todavía me duele, ¿no? No es cierto. Pero el Señor nos va a decir todo, ¿sí o no? Ahora vamos a ir a Juan 3, para los que trajeron su espada de doble filo. Amén. Juan 3. Entonces es difícil conocer los caminos de Dios. Les pido oraciones. El próximo domingo va a estar dando este tema en mi parroquia, en un retiro de sanación también. Como que Dios nos está llamando a sanar, ¿sí o no? Como que Dios está diciendo, estoy cansado de verte allí, estancado en el rencor, estancado en cosas de que yo quería sanarte hace años. Voy a hacer algo en ti. Dice así, Juan 3:1. Esta es una escritura muy, muy famosa, usada por muchos grupos cristianos que dicen, si quieres entrar al cielo tienes que nacer de nuevo, ¿sí o no? Voy a darle lo que Dios me ha revelado a mí como católico. Dice así, entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. ¿Llamado qué? Ahora, dicen que no debemos cambiar la Biblia para nada, ¿sí o no? Pero lo voy a cambiar un poco. En vez de llamarlo Nicodemo,
le voy a llamar Nico o Nicolás, porque somos latinos, amén. Bueno, Nico, me gusta el nombre Nico. Tengo un buen amigo llamado Nico, Nicolás Delgadillo. Y dice, había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. ¿Por qué Nicodemo fue a ver a Jesús de noche? Una pregunta. ¿Por qué creen? Si tú vas a ver a alguien de noche, quizás es porque no quieres que nadie te vea, ¿sí o no? Te voy a contar una historia. No sé si debería de contarla, pero bueno, la voy a contar. Yo cuando estaba en el 8º grado, ustedes saben, cuando uno está en la junior high, te das cuenta de todo lo que están diciendo de ti, ¿sí o no? Comprendan a sus jóvenes, tienen mucha presión. Y recuerdo que yo estaba yendo a la junior high y no había tenido novia, ya estaba en el 8º grado. Y había una muchacha que se llamaba Annie o algo así, ella era árabe, muy atractiva, muy atractiva. Cuando me dijeron que estaba interesada en mí, me miré yo en el espejo y no lo creía. ¿Mí? La miré a ella y luego me miré a mí y dije, no es posible. Pero bueno, Annie estaba muy bonita, pero tenía una nariz muy grande. Era árabe. Entonces empezamos a salir juntos y recuerdo ese día íbamos caminando de la mano y bien de repente algo entró a mi mente. Mis amigos se van a burlar de mí. No porque yo, sino por su nariz. Van a estar diciendo, José anda con una muchacha que tiene unas narices grandes. Lo que pensaba yo. Y es más, cuando ella respiraba, yo no podía respirar. Es broma. Estaba como un pescado. No, es cierto. Y yo andaba con ella y luego, y bien de repente un día ella fue a buscarme y yo me la escondí, imagínense, me la escondí por vergüenza y luego decidí, bueno, la voy a ver de noche. Y mejor empecé a evitarla y luego mi mejor amigo andaba con ella y me enojé. ¿Qué está pasando aquí? Si te enojas, ¿sí o no? La dejas, pero ya cuando sabes que anda con otro, te enojas, ¿sí o no? Bueno, para los que hemos pasado experiencias similares. Entonces quiere decir que Nicodemo tenía un poco de vergüenza. ¿Por qué ha de tener vergüenza? Porque Nicodemo era un personaje fariseo, ¿sí o no? Un judío muy popular, y él estaba centrado en la ley de Moisés, y vino este Jesús que también tenía una reputación buena y mala. Había gente que decía, sí, él es de Dios porque mira cómo sana el pueblo, mira cómo predica con autoridad. Pero había otros líderes religiosos que se juntaban con Nicodemo que decían, no, él hace curaciones en el sábado, él no sigue la ley como nosotros, no puede venir de Dios. Y Nicodemo, escuchando todos estos comentarios, quizás no quiso ir a verlo de día. Le daba un poco de vergüenza, ¿sí o no? Cuando fue a la casa, se fue de noche, ¿sí o no? Jesús, ¿te puedo ver de noche? Y Jesús lo llamó, porque Jesús sabe que tú cuando te vas acercando a Él no estás perfecto, ¿sí o no? No estás totalmente sanado. Vamos en proceso, ¿sí o no? Y dice que cuando llega Jesús empiezan a conversar. Y dice así, Nicodemo sabía que había algo con Jesús. Es más, le cuenta un comentario, le dice, nadie puede hacer sin señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Nicodemo, entonces Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Una palabra muy fuerte. Y Nicodemo responde, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Nicodemo se imaginaba que cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, tenía que volver a ser un bebé, a gatear, a correr, ¿sí o no? A comer gerber o lo que comen los bebés, ¿sí o no? A llorar.
Dice, ¿cómo? Es difícil comprender lo que Jesús nos dice. Necesitamos la luz del Espíritu. Una vez yo estaba compartiendo este tema en una parroquia, y cuando leí estas palabras de nacer de nuevo, porque mucha gente dice conocer a Jesús es tener un encuentro con Él. 100% estoy de acuerdo, conocer a Jesús. Y allí cuando yo estaba leyendo esto, Jesús me dijo, pero diles también que nacer de nuevo quiere decir que yo los voy a llevar a su pasado y voy a empezar a sanar todas esas heridas cuando tenían 1 año, cuando estaban en el vientre de su madre, cuando sintieron el rechazo. Ustedes saben que el bebé siente el rechazo del amor de los padres. Cuando tenían 1 año y cuando sus papás empezaron a pelear y quedó ahí un drama, y los voy a sanar cuando estaban jóvenes y ese día alguien los dejó y hirió sus corazones. Diles que los voy a sanar de eso. Diles que les voy a dar una vida nueva, pero también voy a sanar sus vidas. Diles que van a ser nuevos. Diles que van a nacer de nuevo de una forma increíble. Y no nomás esto, mirando esta escritura, dice la palabra de Dios, amén, dice la palabra de Dios, el que comete pecado es esclavo del pecado. El que peca, muere, ¿sí o no? Entonces el pecado nos ha matado. El pecado ha matado mi autoestima. El pecado me ha hecho llevado a lugares oscuros, ¿sí o no? El pecado me ha hecho hacer cosas que han faltado a mis valores, ¿sí o no? El pecado ha causado muerte en mi vida, pero Jesús dijo también, estando ya conmigo, voy a sanar esas áreas. Si leen Ezequiel 37, dice, es más, dice en Ezequiel 37, que Ezequiel fue mandado en una visión y miró huesos que eran secos, ¿sí o no? Y cuando Ezequiel miraba estos huesos secos, le preguntaba a Dios, él le preguntaba a Dios, lo que miro aquí son huesos. Y Dios le dice, Ezequiel, ¿tú crees que pueden vivir una vez más? Y Ezequiel dice, ¿sabes qué, Dios? No comprendo tus caminos y no sé honestamente si pueden vivir otra vez. Y el Señor le dijo, profetiza sobre estos huesos. Y luego el Señor le dice, clama al Espíritu desde los 4 vientos. Y cuando Ezequiel empieza a decir las palabras, dice que viene el Espíritu y viene de repente estos huesos muertos, esta bola de muertos empiezan a vivir una vez más. Amén. Y por eso muchas veces vemos a nuestros familiares, a veces a nuestro pueblo católico, y les decimos, ¿por qué no vienes a misa? ¿Por qué no te confiesas? ¿Por qué no tomas la comunión? ¿Por qué no vienes a un retiro? Y el pueblo te va a responder, porque estoy muerto, porque no tengo espíritu. Y ahí está la intercesión del hombre, ahí está la oración, ahí estás tú, que estás parándote en medio de Dios y en medio de un pueblo que está muerto, Señor. Un pueblo que necesita nacer de nuevo, un pueblo que necesita ser sanado por Él, que lo sana todo. Amén. Y dice así, otra vez Jesús le dice, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. En otras palabras, aquí nos dice, el que no renace del agua, que es el bautismo, y del Espíritu, amén. Recibimos un bautismo y tenemos que aplicar la fe, ¿sí o no? Muchos de nosotros tuvimos que aplicar la fe. Fui bautizado yo de pequeño, pero crecí, entré en el pecado, maté mi fe, ¿sí o no? Con el pecado, pero bien de repente, en cuanto apliqué la fe, reviví. Ese bautismo que estaba allí para el perdón de mis pecados, una vez más se hizo el centro de mi vida. Pero había algo más, había un espíritu que Dios quería llenarme enteramente, empaparme, ¿sí o no? Por eso el pueblo dice Jesús, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir el nombre Jesús? Muy interesante, el nombre de Jesús quiere decir Salvador, Yeshua, en hebreo, Yeshua, que quiere decir Salvador. En Él está la salvación, amén. Ahora Cristo es el apellido de Jesús. En otras palabras, Él era
José Cristo, María Cristo, y nació el Hijo nacido por el Espíritu Santo de María, Jesús Cristo. Mucha gente lo piensa así, Cristo será el apellido de Jesús, pero no, tiene también un significado, significa el ungido, amén, el Salvador ungido. Y te tengo una buena noticia, tú que eres cristiano, eres ungido, amén. Tú que sigues a Jesús, también eres un ungido como Él, amén. Tienes el Espíritu Santo desde el día de tu bautismo. Tú tienes el llamado a ser profeta, rey y sacerdote, amén. No nomás el sacerdote, sino también tú, amén. Un fuerte aplauso al Señor. Seguimos adelante en Hechos 1. Nicodemo y Jesús tuvieron esta conversación muy interesante. De noche, Nicodemo no comprendía a Jesús porque aún era un hombre religioso, pero necesitaba el Espíritu Santo que le abriera su entendimiento, ¿sí o no? Y vamos a Hechos 1. Jesús, después de ese encuentro con Nicodemo, sigue haciendo la obra, pero llega un momento, ¿sí o no? Llega un momento en que se cumple lo escrito de él, ¿sí o no? De que Jesús iba a ir a la cruz, de que el Mesías iba a ir a la cruz. Lo que se me hace más interesante es que Jesús en sus predicaciones tenía muchos mensajes, pero ahora, si se dan cuenta, predicar sobre su espíritu no fue el centro de su ministerio. ¿Hasta cuándo? Los que han leído la Biblia, llega un momento donde él empieza a predicar sobre el Espíritu Santo, pero podemos decir que quizás cuando empezó a darles el mensaje del Espíritu Santo fue el Jueves Santo, después de la Eucaristía. Dice que allí les empieza a dar una enseñanza profunda sobre el Espíritu Santo. Les dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a nosotros, pero si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y del juicio. Juan 16:13 dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y anunciará lo que ha de venir. Y después de la resurrección, dice que Jesús entra al cuarto donde estaban las puertas cerradas y les dice a sus discípulos, la paz esté con ustedes. Y les dice la segunda vez, la paz esté con ustedes, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y al decir esto sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes los retengan les serán retenidos. Nosotros como católicos creemos en el perdón de los pecados. Como les decía ayer, que cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sientes que se va una carga, ¿sí o no? Pero también yo interpreto esta escritura cuando dice, a quienes perdonen los pecados les serán perdonados, que también significa que cuando viene el Espíritu Santo te da un poder para perdonar que nunca tenías antes, ¿sí o no? Tienes ese rencor contra tu papá o contra tu mamá, pero bien de repente cae en la oración ese espíritu, y bien de repente el Espíritu trae a tu mamá o a ese novio que te dejó o a esa persona que te hirió o que te abusó, y en ese momento con tus ojos cerrados ves a esa persona y sientes una presencia que te está dando el poder, y tú dices esas palabras, dices, te perdono, estoy cansado de estar enojado contigo, ¿sí o no? ¿Quién ha tenido esa experiencia? Donde has podido perdonar en la presencia del Espíritu Santo, amén. Pero el Espíritu Santo nos da el don de perdonar, amén, pero nos da muchos otros dones. Hechos 1. ¿Y por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque es imposible vivir muchas
muchas veces con los demás, si no tenemos una fuerza que nos impulsa a aceptar, a perdonar, ¿sí o no? Es difícil. Ponte a pensar en tu familia. ¿Cuántos seres queridos tuyos? Yo tengo unos tíos. Miren, no les voy a mentir, mi padre murió de cáncer. Mi padre estaba acostado, se le había caído su pelo allí acostado en la cama. ¿Y quién cree que llegó? Mi tío Ramón y mi tío Alfredo, que hace años anterior tenían ellos unos apartamentos, y al causa cuando vendieron estos apartamentos, uno dijo: hey, yo no recibí lo mismo que tú. Y el otro dijo: no, tú me robaste. Y el otro dijo: no, tú me robaste. Y bien de repente dejaron de hablarse. Mi tío Alfredo le decía a mi tío Ramón el real estate. Nunca lo nombraba de nombre, nunca. Siempre le decía el real estate. Pues un día estaba mi papá muriendo de cáncer allí en el hospital. ¿Y quién llega? Dos de sus hermanos y mi padre, un hombre de la iglesia. Los ve los dos, se acercan a la cama y les dice: Ramón, Alfredo, perdónense. Y dice Ramón: bueno, yo quiero, pero él no quiere. Y Alfredo dice: no, y se sale del cuarto. Por un mugroso dinero, por un, ¿cómo se llama? Una transacción de dinero dejaron de hablarse. Por eso dice la palabra de Dios: el amor al dinero es la raíz del todo pecado, ¿sí o no? Lo pueden leer en Santiago. El amor al dinero. Y no, ¿por qué? Porque no hay un Dios en sus vidas, porque están viviendo por el dinero, por la fama que trae el dinero, porque cuando tengo dinero me hace sentirme bien, ¿sí o no? Puedo ir, puedo comprar cosas, puedo comprar un carro del año, ¿sí o no? Y por eso Hechos 1:8 dice así: cuando reciban el Espíritu Santo, ¿tendrán qué? La fuerza. Tendrán fuerza, tendrán poder y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿sí o no? Porque en este mundo hay un poder, ¿sí o no? El poder que trae ser atractivo, ser famoso, ¿sí o no? O que por tener mucho dinero, y muchos usan también el poder para abusar, para someter, ¿sí o no? Ponte a pensar en los políticos. ¿Cuántas cosas no prometen, sí o no? Prometen que van a hacer al pueblo feliz. Prometen que les van a dar a los pobres dinero, que les van a dar de comer. Pero ya cuando agarran el puesto y el poder, se olvidan de los pobres. ¿Y a quién le dan el dinero? A los ricos. Qué triste, sí o no. Qué triste que el que tiene el poder lo abusa, sí o no. Pero nosotros tenemos un poder diferente del que habla Hechos 1:8. Cuando reciban el poder del Espíritu Santo, serán mis testigos, ¿sí o no? Recibirán poder para ser testigos, no para testificar, sino para ser testigo, sino que tendrás una vida de testificar, serás un testimonio, hablarás al pueblo, hablarás a tu familia, les contarás de un Dios vivo, un Dios que te cambió, amén. Yo hablo de un Dios que no está muerto, yo hablo de un Dios vivo, porque en el momento que yo estaba, ¿saben dónde me sacó Dios? De un lugar horrible. Violencia doméstica, alcohol, drogas. Ese día, después de escuchar el evangelio y decidir: voy a cambiar mi vida, volví a la casa y estaba esperando a mi novia. Y entró el coraje cuando supe que me engañó. Y le empecé a pegar, ya había perdido el control. No tenía buen espíritu, porque cuando yo le pegaba me sentía fuerte, me sentía como hombre, me sentía como lo que decían mis otras amistades: ser hombre es ser macho, no dejas que te falten al respeto, porque ese poder que según yo tenía como hombre lo podía usar, ¿sí o no? Y es más, lo usaba contra los americanos, porque los americanos, yo crecí en un barrio americano y me rechazaron. Sentí tanto rechazo por los americanos, y cuando crecí y empecé a levantar pesas y tenía músculos, si me miraba un hombre americano que estábamos a la misma altura, muchos de ellos pesaban como 160 y yo ya levantaba pesas 200 libres. Come on, what's up? No. Y yo me sentía fuerte, porque el poder es algo falso, ¿sí o no? El poder es algo falso.
Pero el poder de Dios es algo verdadero, un poder de amor, ¿sí o no? Un poder de hablarle a la persona que ves tirada en el suelo, un poder de hablarle de un Dios que lo puede cambiar, un poder que te lleva a lugares donde nunca pensabas que podías entrar, ¿sí o no? Un poder de hablarle al borrachito. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. El poder es peligroso, pero el poder de Dios es peligroso también. Peligroso para el diablo. El diablo no cree en la oración. Sí cree en la oración, ¿sabías eso? No cree que se tiene que someter a Dios porque nunca se sometió, pero cree en el poder de la oración porque lo siente. Bien, de repente está el enemigo en tu vida estancado, ¿sí o no? Pero cuando tú le dices, ven Espíritu Santo a mi vida, toma control, bien, de repente entra un poder más grande y te sientes libre, ¿sí o no? Y dice, Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Dice que estaban todos reunidos. Pero ¿por qué venía hoy el Espíritu Santo y no antes? Porque antes de que viniera el Espíritu Santo, tenía que ser sacrificado el Hijo de Dios. Él era el que le iba a abrir las puertas al Espíritu Santo. Cuando Él gritó, todo está terminado, dice que se cortó la cortina, ¿sí o no? Y se abrieron las puertas para que la gracia de Dios viniera. Pero Jesús, sus discípulos ya querían ir a predicar, ¿sí o no? Estaban ya listos, miraron a Jesús resucitado y no lo creían, dijeron, wow, aquí está, es cierto que iba a resucitar. Jesús, ya sabemos que es cierto esto, vamos a ir a predicar. Y Jesús le dijo, no, espera, tengo que darte algo más. Sin mi espíritu no la vas a hacer. Sin mi espíritu vas a salir, te van a matar inmediatamente. Porque el Espíritu Santo a veces los guiaba del peligro, ¿sí o no? No vayas para allá. Le decía a San Pablo iba a predicar por allá, el Espíritu le dijo, no, por acá, ve a este pueblo, allí sí te van a recibir. El Espíritu. Entonces ellos ya querían salir a predicar, pero el Señor les dijo, no, esperen. 10 días después de que ascendió al cielo, viene el Espíritu Santo aquí, ¿sí o no? Y dice que viene de una forma violenta, porque ya el Hijo de Dios había sido crucificado, ¿sí o no? Había derramado su sangre, había resucitado y le abrió las puertas al Espíritu Santo. Y dice que vino el Espíritu Santo como una violenta ráfaga de viento, como diciendo, tantos años quería estar aquí con mi pueblo, tantos años los miré en sufrimiento, pero hoy se me han abierto las puertas y vino de una forma violenta, ¿sí o no? Y dice que llenó a los discípulos de su espíritu y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Aquí Dios en Génesis 11, la Torre de Babel, confundió las lenguas, ¿sí o no? Porque buscaban la fama, ¿sí o no? Pero cuando se sometieron a la voz de Cristo, a la oración, ¿sí o no? Y obedecieron, ¿qué hicieron? ¿Obedecieron? ¿Es importante la obediencia? Muchos de los males que hemos sufrido en nuestra vida es por desobediencia, ¿sí o no? Amá, ¿sabes qué? Tú ya estás vieja y no, ya no te voy a escuchar. Tú eres de México, yo vivo en los Estados Unidos, soy del norte, yo lo sé. Tú no sabes lo que estoy haciendo. En las fiestas no nos emborrachamos, no ando con muchos hombres, nomás con unos cuantos. Le dice la muchacha. Y luego viene de repente, sale embarazada. Amá, ¿me ayudas? ¿Me das casa? ¿Sí o no? El muchacho que le dice, ¿sabes qué, mamá? Yo nomás fumo mota de vez en cuando y no lo hago todos los días. Y viene de repente a los años, mamá, por favor, sácame de la cárcel. ¿Por qué te agarraron, tonto? Pues dicen que vendí cristal. Dice el policía. Dicen.
mentirosos, ¿sí o no? O bueno, yo era también. Y dice que aparecieron lenguas de fuego y se repartieron. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Lenguas de fuego. ¿Qué es esto? ¿Hay lenguas de fuego? Yo recuerdo yo no pensaba que el Señor me diera un don como este. Este era para los buenos, este era para los santos, para el sacerdote que venía, los que venían, miraba allá en el Los Ángeles Convention Center, que se paraban, empezaban a predicar. Es para el sacerdote, es para el líder de mi comunidad, pero no es para mí. Yo vengo de las drogas, del alcohol, machista. No. Pero un día en mi parroquia estaba orando a alguien por mí y sentí que algo empezó a vibrar en mi lengua y empecé a pronunciar palabras nuevas. Cuando yo empecé a pronunciar estas palabras, reconocí, wow, el Señor también quiere darme sus dones. Y empecé a usar este don y bien de repente sentía paz, sentía amor, sentía que era guiado a una escritura cuando oraba en lenguas, sentía que estaba intercediendo por alguien y no comprendía este don totalmente, pero tuve unas experiencias maravillosas. Uno era que un día estábamos teniendo un retiro en mi parroquia y llegó un muchacho que estaba adicto al cristal, se llamaba Rubén. Rubén vino al retiro, Dios lo tocó, pero a los pocos días llegaron sus amigos viejos y lo presionaron de una forma violenta, ¿sí o no? Una violenta ráfaga del mal llegó y lo empezó a empujar y cayó en el cristal. Bueno, un día estaba yo en mi trabajo, haciendo mi trabajo, como cualquier día, y siento algo aquí adentro que dice, ora. Ahora, si yo estoy en el trabajo, mi mente carnal dice, Señor, oro después que salga del trabajo, ¿sí o no? Pero como había recibido el Espíritu Santo, totalmente me empapó, como si estuviera ahora nadando en una alberca del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Cuando uno está bautizado, bueno, tiene el Espíritu Santo por dentro, pero yo digo el bautismo en el Espíritu Santo es como nadar en una alberca de gracia, como nadar en la alberca del Espíritu Santo. No lo puedes contener, por eso sale este fluido de palabras, en mi opinión. Y estaba yo en el trabajo y bien de repente estoy trabajando y entra algo y me dice, siento unas palabras que salen, pero más fuerte. Fuerte, todo el día. Estaba orando por alguien. Cuando tú oras en lenguas no sabes por lo que estás orando, no te lo revela. Dice la palabra de Dios que no sabemos orar, ¿sí o no? San Pablo dice esto. Un hombre predicador, un hombre santo, un hombre misionero dijo, no sabemos orar. Se incluyó él mismo y dice, por eso el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda con gemidos que ni podemos entender, ¿sí o no? San Pablo es más, dice, yo le doy gracias a Dios que oro en lenguas. Ahí te está dando uno de sus secretos, ¿sí o no? A pesar de que había venido de la persecución de los cristianos, había recibido un don que lo impulsaba a hacer cosas. Es más, San Pablo entraba en un pueblo y bien de repente había una iglesia allí, ¿sí o no? San Pablo entraba en un pueblo y dividía el pueblo, ¿sí o no? Un pueblo estaba aquí, este hombre es esto, unos lo querían matar, otros se unían a él y él se iba corriendo, ¿sí o no? Pero dejaba una iglesia plantada y es más, estaba en la cárcel escribiéndoles cartas. Y es más, San Pablo nunca hubiera, en mi opinión, hubiera escrito cartas si no fuera por la cárcel. Muchas de ellas las escribió en la cárcel. Leen su historia y van a ver, escribió sus cartas. Bueno, estaba llorando. Y que recibo esa llamada, José, llévame a un centro de drogas y alcohol. La interpretación de esas lenguas fue cuando yo recibí esa llamada. José, llévame al centro de drogas. Lo llevé, allí estuvo por un tiempo, donde lo empezaron a instruir. Era un centro de drogas que era cristiano, donde leían la Biblia, donde no nomás le ayudaban, sino también leían la palabra de Dios. Lenguas de fuego. Cuando usas estas lenguas y el Espíritu te dice que ores, no sabes por lo que estás orando.
Y es más, si cuando yo empecé a usar el don de lenguas frecuentemente, si yo hubiera sabido por lo que estaba orando, es más, yo sé que estaba orando quizás para que estuviera aquí predicándole a ustedes, pero si Dios me hubiera revelado que yo hubiera estado aquí predicándole a la gente, hubiera dejado de orar en lenguas. Me hubiera dado miedo. Ay, no, Señor, tengo miedo de ir a Texas, está muy caliente allá. Lo que me hubiera dicho mi mente. Y ahí viven todos mis exes. No, no es cierto, es una canción. Oh, my exes live in Texas. No. Y dice, estaban de paso en Jerusalén judíos, piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudía al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Había gente de otros países y todos decían, caray, ahí está Pedro, yo sé que sabe hebreo, ¿cómo está hablando en chino? O no sé si había chinos ahí. ¿Cómo está hablando mi lenguaje en árabe? Pedro, ¿tú sabes árabe? Y Pedro, no, simplemente estoy pronunciando lo que sentí que entró un violenta ráfaga de viento, y bien de repente empecé a proclamar, y tú me dices que es árabe. Sí, estás hablando en árabe. Y luego llegaba otro de los discípulos, ahí estaba María, te escuché hablar en mi lenguaje, y todos los escuchaban. Entonces en Génesis 11, a causa de la fama, todos hablaban el mismo lenguaje y fueron dispersados, ¿sí o no? Pero aquí llegó el Espíritu Santo porque se sometieron, obedecieron, y bien de repente se escucharon lenguas donde todos se podían entender, ¿sí o no? Un milagro pasó allí. Pero unos decían, están borrachos. Pero ¿qué decían en lenguas? Miren, verso 11 dice, y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Cuando alguien habla en lenguas, habla las maravillas de Dios. Y si tú hablas en lenguas todo el día, vas a estar hablando las maravillas de Dios. Pero Dios, si yo no sé lo que estoy diciendo, pues déjame decirte, ahora te lo estoy diciendo, estás hablando las maravillas de Dios. Amén. Pero unos decían, no, están borrachos. Y hoy día, mucho de nuestro pueblo católico, tristemente, ¿sí o no?, en vez de estar llenos del Espíritu Santo, están borrachos con licor, ¿sí o no? Y llega el siguiente día a la misa, y cuando llega a la misa dicen, ay, no, me duele la cabeza, y no puedo ir a la iglesia cruda. Bueno, en mi opinión es cuando deberían de ir. Porque yo tenía un amigo mío, llegaba a mi ministerio, yo estaba encargado de prevención y rescate en inglés, un ministerio que trabaja con drogadictos. Y salió una vez, estaba en una iglesia, y entró un cholo con un tatuaje que decía Los Ángeles desde aquí hasta acá, sin un diente. Y entró, estaba en la misa y estaba en la línea de confesión, y yo lo miré y no podía parar de mirarlo. Ahora, no es que era atractivo ni nada, no crean eso, pero yo estaba centrado en él. Y Dios me decía, a ver. Y yo le decía, Dios, ¿qué de él? Se ve como un cholo y tiene un tatuaje. Y bueno, yo dejé más o menos un estilo de esa vida hace muchos años. ¿Qué tal? Uno piensa, ¿sí o no? ¿Qué tal si me acerco y le digo, hey, Jesús te ama? Y él dice, yeah, what Holmes? What is that? I want to hear about daddy. Chale, get out of here. Cuando no sabe uno. This is Westside. Ese cholo, ¿sí o no? Yo recuerdo a las muchachas cuando andaban con cholos en la high school. Oh, this is my man, Dumper. Y tú dices, oh, yeah, that's cool. Y luego, ya siempre con su novio, Dumper, this is my man. Y tenían su novio, Connie, con Dumper. Te lo enseñaban, mira, este es mi novio, Dumper. Y luego 10 años después, ahí está Thumper en el sillón jugando. Apenas salió de la cárcel y ella diciéndole, Thumper, ¿cuándo vas a agarrar un trabajo? Y Thumper, déjame, estoy jugando mi juego de video. Playing video games. I almost beat the level, but you started talking. Leave me alone. Thumper, you're gonna get a job. 10 años después se ve la realidad, ¿sí o no?
Y muchas veces nuestro pueblo, como les decía, borracho en el vino. Pero aquí estaban borrachos del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, cuando tú estás borracho de Él, no lo puedes contener. Tienes que compartirle a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos, en grupos como este, ¿sí o no? Aquí no se termina el retiro, sino que este retiro es para que vayas allá afuera y para que sigas, y no para que seas ¿cómo se llama? Un Rocky que va al cielo, ¿sí o no? Han mirado esos juegos donde el niño le pone el lumbre y ¡pum! Explota y luego cae para atrás. Sino para que esto siga, esto sea tu estilo de vida, para que no sea algo pasajero, ¿sí o no? Para terminar, en Hechos 10, dice un día que Pedro, que fue el líder, ¿sí o no?, nombrado la piedra, el primer papa por Jesús, lo nombró, le dio el título, le dijo: tú serás la piedra de la iglesia. Dice: el infierno nunca vencerá a esta iglesia que yo formaré debajo de ti. Pero Pedro todavía tenía que aprender cosas, ¿sí o no? Y dice que un día estaba orando a las 3, dice que oraba, y de repente entra una visión. A mí no me gustan mucho las visiones, les digo por qué. A veces llega alguien contigo y te dice: hermano José, tuve una visión y lo miré a usted. Sí, me miró a mí. ¿Cómo estaba vestido? Oh, usted tenía un vestido blanco, una bata blanca. ¿Y qué estaba haciendo? En mi visión me estabas dando un cheque de $1,000. ¿Qué? Me estabas dando toda tu herencia a mí, a mi familia. Oh, sí. Ok, vamos a orar a ver si es cierto. No, no sé. Bueno, lo que estoy tratando de decir, hay visiones raras de gente, ¿sí o no? Viene y te sale con tantas cosas. Pero ese día Pedro miró una visión de ciertos animales considerados impuros. Y el Señor le dice: Pedro, come, mata y come. Y Pedro le dice: Señor, nunca he comido ningún ni tocado ningún animal impuro. En esta panza solo entra low carbohydrate diet. No, no es cierto. Solo entran cosas bajas en colesterol. Me imagino que Pedro ni sabía nada del colesterol. Este era antes de esos tiempos, ni de la gordura, ni nada. Yo me imagino que comían cualquier cosa. Pero también tenían ciertas cosas que los judíos no comían. Y allí Dios le está diciendo: come y mata, ¿sí o no? Dice que cuando Pedro le empieza a decir esto, sigue la visión, y bien de repente un pagano o no creyente en Dios había recibido unas palabras que fuera con tal Pedro, ¿sí o no? Y dice que fue y tocó a Pedro y le dijo: yo soy Cornelio, un pagano. Y cuando Pedro lo miró, recordó la ley de los judíos, que no se juntaban con los paganos. Tenían ciertas leyes. Su ley había llegado tan estricta que si tú no eras de los ellos, no te podían hablar de Dios. Imagínate, no podías entrar en la sinagoga. Si eras una mujer y fluía sangre de ti, no podías entrar en el pueblo. Tenían tantas leyes. Pero este día Dios, por medio de su Espíritu, estaba rompiendo unas leyes. Pero aún cuando Pedro va con estos paganos, les dice esto: Hechos 10:28. Ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa. Pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Por eso he venido ahora, sin dudar. Apenas me llamaron. Ahora desearía saber por qué me han mandado a buscar. Qué bonito cuando tú puedes reconciliar. Qué bonito cuando tú puedes vivir en comunidad con alguien que es diferente, ¿sí o no? Qué bonito cuando salimos del estudio, iban unos hermanos de otra religión y nos saludamos, ¿sí o no? Qué bonito es cuando puedes vivir con los que antes no te llevaban bien. Y ellos no han cambiado. Ellos siguen en el alcohol.
quizás en la droga, y quizás siguen enojados contigo, pero ha venido el Espíritu Santo en tu vida y ha penetrado este corazón, y ahora, aunque ellos te tratan mal, aunque ellos te escupen, aunque ellos te ven de una forma, tú estás lleno, empapado del Espíritu Santo, del amor de Dios, y puedes amarlos y puedes darle cariño aunque no te traten bien, ¿sí o no? Y aquí Pedro estaba con estos paganos y era prohibido por su religión estar con ellos, pero él, el Espíritu Santo, le dijo: ve. Y dice que Pedro les empieza a predicar y les dice estas palabras: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. Al final del día, negro, blanco, musulmán, budista, todos tenemos la misma sangre, ¿sí o no? Y todos somos creación de Dios. Aún deberíamos de pedir por los que más están lejos, por la persona que no conoce a Dios, por el narcotraficante, por la prostituta, por ese alcohólico drogadicto, en vez de juzgarlo y decir: ay, qué asqueroso, mírenlo todo tatuado. Hay que orar por él, ¿sí o no? Porque están perdidos, porque no tienen a Dios, porque andan buscando fama sin Dios, ¿sí o no? Porque alguien les dijo: con este nombre tú vas a hacer algo, y a causa de que no recibieron amor en su hogar, les han dado una pistola a muchos de las jóvenes, ¿sí o no? Y andan matando allá en las calles. ¿Por qué? Porque alguien les dijo: eres especial, eres de mi barrio. Ese amor que no recibieron en su hogar, ahora lo andan mendigando y buscando en lugares oscuros, ¿sí o no? Pero hay un Dios de amor que te necesita a ti, que necesita tu voz, amén, que necesita de siervo. Y cuando Pedro empezó a predicar a estos paganos, dice el verso 44, todavía estaba hablando Pedro, cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. Cómo Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos. Y así era, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: podemos negarles el agua y no a bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Y los bautizó. Estos hombres que eran diferentes, eran paganos. Es más, Pedro dijo: no debo estar con ustedes. Pero cuando Pedro les predicó el evangelio de amor, con el poder de Dios, cuando dejó totalmente sus propias inquietudes, sus propias cosas que le decían: no, eres un impuro, cuando él se les acercó y les habló del amor de Dios: acércate a ese pandillero, acércate a ese ser querido. El gritar, el cerrar las puertas es una defensa. Créeme, como terapista, cuando yo entro en casas y empiezo a trabajar con una nueva familia, me tienen miedo, no me quieren contar nada. Oiga, señora, ¿usted está sufriendo? No. Y al poco tiempo, mientras yo sigo y dejo de juzgar y no estoy: ay, señora, ¿por qué le grita a sus hijos? Sino le digo: señora, ¿qué pasó en su vida? Cuénteme. Cuando yo empiezo a tomar esa actitud de escuchar y de no juzgar, bien, de repente empieza a salir el dolor. Mira, esto me pasó en mi niñez, mira, esto sufrí. Y cuando esto empieza a pasar, bien, de repente estamos en comunión. Somos uno, dos personas heridas, dos personas necesitadas, ayudándonos, ¿sí o no? Señor quiere que tú vivas en comunidad. Señor quiere ungirte en este momento.